Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Israel Casa Integral. Originamos desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muy bien, mis amados hermanos. Una jornada maravillosa para esta quinta semana de la serie Las 5T en Torá. Siempre hago la salvedad, por supuesto, que en Torá encontraremos muchas otras palabras que tienen como principio la letra T. Estoy hablando en el castellano, obviamente. Mencionamos Techuvá, mencionamos Tefilá, mencionamos Sedaká, mencionamos Tikkun, y esta semana estamos en la tarea de los Tzitzits y del Talí. Estas dos prendas fundamentales en la vestimenta del varón, y hablaremos, si el tiempo nos lo permite, también de la importancia del talí como vestimenta en la mujer. Casi siempre se nos habla desde el punto de vista del hombre, el talí para el hombre, los tzitzit para el varón. Pero vamos a ver también con el paso de los años cómo los rabinos, los jajam, que originan todos estos escritos en la Mishnah, en la Torah oral, pues han realmente accedido también a que la mujer hoy por hoy pueda también usar debidamente el talí, con algunas características obvias, como que sea una prenda de línea evidentemente femenina. Y en este sentido la palabra nos habla como pues el varón no utilice prendas de vestir femeninas y la mujer pues no utilice prendas de vestir masculinas. Sin embargo, la moda hoy, como diría un dicho popular por allí, la moda no incomoda, y hoy vemos a muchas mujeres usando jean, ropas, camisa como hombre, etc. Pero en materia de Torá, mis amados hermanos, la moda no es lo importante. Es lo que la palabra de Adonai establece para el vestir del hombre y la mujer. Ayer mencionamos algunos aspectos importantes que tuvieron que ver desde el principio de la creación a través del vestido celestial, el or, la luz, que conformaban al varón y la mujer, Adán y Java. Y vimos que por extensión a todos sus descendientes. Por supuesto, después de la circunstancia de desobediencia, su condición de pecado, rebeldía y ser expulsados de ese huerto de Edén, entonces vemos cómo fueron cubiertos con delantales que ellos mismos prepararon con hojas de higuera, hasta que nuestro eterno Hashem, evidentemente, mediante un sacrificio, cubrió debidamente sus cuerpos. Muy importante ayer porque notamos cómo después de la condición de desobediencia, evidentemente ellos encuentran que ahora están desnudos. Por eso las prendas que estamos mencionando hoy, tanto el talí como los tzitzits, o también incluso la kipá, aunque la kipá la veremos posteriormente un poco más en detalle, no tiene un principio propiamente toraico, pero sí esencialmente nos indica en el concepto básico que la kipá tiene como principio siempre recordarnos que sobre nosotros, sobre la humanidad del hombre, sobre mi cabeza está justamente mi autoridad celestial, mi amado Yeshua HaMashiach. También vimos entonces la importancia de la misbat que tiene que ver con los tzitzits, y mencionamos el libro de Bamidbar, Números, capítulo 15, verso 37, y decíamos cómo los tzitzits extienden el concepto de
la moralidad que es inherente a la vestimenta del reino. Por favor, dígalo conmigo, el reino. Y es más elevado cuando se observa realmente la misbot, cuando cumplimos con esta ordenanza. Es decir, ayer mencionamos que el cumplimiento de los misbot, el cumplimiento de la misbot para el números 15:37 de vestir los tzitzit, mis amados hermanos varones, no es si te parece, si estás de acuerdo, si te sientes cómodo, si te incomoda, si te fastidia. No. La misbot es ordenanza permanente, clara, establecida desde el tiempo de Torá hasta nuestros tiempos. Por lo tanto, debemos dar cumplimiento a ella. Ahora, el hecho de ver los tzitzit nos inspira a imbuir nuestras vidas personales con un significado estrictamente de carácter espiritual. Es decir, los tzitzit son simplemente flecos adjuntos a una prenda física y externa y crea un apego interno con Adonai. Recordemos que el texto, vamos a leerlo nuevamente, por favor, libro de Números, capítulo 15, verso 37. Recordemos que el texto nos habla de una manera muy especial diciendo, y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. Aquí lo primero que encontramos como claridad en este punto del verso 38, habla a los hijos de Israel, es que no es un asunto de los judíos, como usualmente las personas lo mencionan. Eso es algo de los judíos. Lo que significa evidentemente es que si la comunidad, el entorno entiende que eso es algo de los judíos, esto nos muestra que indudablemente nuestros hermanos de Judá sí están cumpliendo con la misbot de vestir los tzitzit. Gracias al Eterno, ellos son ese modelo. Muy bien, habla a los hijos de Israel, a las 12 tribus, tanto a la casa de Israel, Efraín, como a la casa de Judá. Somos un ejad, hoy divididos en esta situación, pero estamos de regreso a casa. Y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Este punto es muy interesante y solo voy a hacer una pequeña mención al respecto, porque si bien es cierto, nosotros colocamos este borde, uno de los hilos en los flecos, uno de los hilos de color azul, evidentemente este hilo azul que colocamos hoy es un hilo totalmente representativo, nada más o meramente de usar un color que identifique esta ordenanza. Sin embargo, cuando vamos al detalle, nos daremos cuenta que para el tiempo de esta misbot, el color azul, ese color tejel, no era propiamente el color, era más el material. Realmente hace alusión más al material que al color. El material en el cual se preparaban los flecos, los tzitzit. Y esto es muy importante, hermanos, porque debía ser a base de una tinta tomada de un caracol, tomado del mar. De allí se extraía ese tono de color azul, un color azul. Ahora, ese caracol se extinguió. Por lo tanto, al extinguirse no hubo forma posible más de volver a hacer esa coloración turquesa, azul. De tal manera que nuestros hermanos de Judá, ellos deciden, no está el material para el tinte azul, entonces los tzitzit de los hermanos de Judá son únicamente de color blanco. Y es importante, hermanos, porque pensamos que por el hecho de que ellos no tienen el tinte azul es porque no reconocen a Mashiach. Pero realmente ellos no tienen el tinte azul, es en la medida, repito, en el sentido de que el caracol del cual se extraía esa tinta hasta nuestros días no existe. O sea que si yo lo puedo pintar con cualquier colorante o entintarlo de alguna manera o utilizar un hilo de color azul como algo meramente representativo, no más. Pero en ese sentido, si lo miramos con detenimiento, los hermanos de Judá tienen razón. Ellos no tienen el documento, el origen, el caracol, no existe. Probablemente hasta que nuestro amado Yeshua regrese,
probablemente reaparecerá ese caracol y reaparecerá nuevamente el entintado original. Al no tener el original, ellos decidieron no colocar una simple línea azul por colocarla. Interesante, como diría alguien, interesante pero discutible, y no vamos a entrar en ninguna discusión al respecto. Solo quise hacer una pequeña apreciación. El verso 39 dice: y os servirá la franja para que cuando lo veáis os acordéis, por favor subraye, de todos los misbod de Adonai, para poner por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Aquí nos habla con absoluta claridad que el vestir los tzitzit, el usar los tzitzit, el que estos tzitzit estén puestos en nuestra vestidura diaria, evidentemente tienen como propósito que recordar, mis amados hermanos, recordar que debemos darle cumplimiento a los mandamientos. ¿A cuáles mandamientos? ¿Al mandamiento 1, 2, 10? No, a los 613 misbot. Y hago esta claridad, mis amados hermanos, porque esos 613 misbot justamente están representados aquí mismo, en estos misbot. Ya hablaremos un poco más adelante sobre el tema. Ahora, es también muy importante que tengamos presente que estos misbot de hacer, recuerden que tenemos 248 misbot llamados positivos, de hacer, tenemos que hacer, es el cumplimiento de estos misbot. Y el cumplimiento de los misbot realmente está más enfocado, si puedo decirlo, al hombre que a la mujer. La mujer no tiene tanto misbot al que ella deba cumplir, pero el hombre sí debe cumplir un gran número, un sinnúmero mejor, de misbot dentro de toda la Torah. Muy bien. Tenemos entonces claro que es simplemente no, es poderosamente con el sentido de que los misbot nos recuerden. Es como una campanita, es como una luz que debemos cargar permanentemente, portarla, de tal manera que ella nos indique y nos recuerde frente a la situación de oprobio, de adversidad, de debilidad, de la shonará, de mala inclinación, el yeser hará. Recordemos que a través de esos tzitzit estamos en obediencia a los misbot. Ayer mencioné, y es claro que debemos tenerlo presente, los misbot no nos permiten, es decir, emocionalmente, si puedo usar esta palabra, psicológicamente, cuando yo visto los tzitzit, entonces entiendo que estoy en un lugar kadosh, en un tiempo absoluto, en una vida de kadushá, de santidad. Por lo tanto, mientras yo esté portando mis tzitzit, que me recuerdan mi cumplimiento a los misbot, esto me está recordando a su vez que no puedo ingresar o pisar o decir o hacer cosas que estén precisamente en contra del manual de instrucciones. Puedo dar un ejemplo. En una ocasión, visitando una ciudad aquí en este país, unos amigos que no conocen de Torah, que fui justamente con ellos porque estaban en ese proceso de transición a Torah. Entonces están en el nivel 2, apenas empiezan a abrir sus ojos. Y estos amigos, hermanos del nivel 2, nos invitaron a la hora de almuerzo a un buffet muy conocido, muy popular, de muy buena recomendación. Pero era un buffet, o es un buffet, chino. Veníamos con toda la intención de comer, pero cuando ya tú estás en el nivel 3 y sabes que estas comidas son preparadas y otorgadas, presentadas a un dios Buda, comillas, Dios con letra minúscula, ídolo mejor, a un ídolo como Buda, 1, 2, donde hay comidas impuras que la Torah no me permite consumir, entre otras cosas, íbamos pasando por allí, inmediatamente los misbot parece que hubiesen hablado a nuestro corazón y nos hubiesen dicho, alerta, alerta, alerta. Ustedes recuerdan cuando a los vehículos se les coloca un detector que dice, un anuncio que dice, alerta, 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 este vehículo está retrocediendo. Es una manera interesante de llamar la atención a las gentes cuando un vehículo va en dirección de reversa. Pues allí recibí esa alerta, 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 alerta.
No puedes entrar a ese lugar. Hay comida inapropiada, comida impura, dedicada a ídolos. Y inmediatamente recordé, claro que sí, por favor, tengo mis misbot, tengo mis tzitzit, y por lo tanto debo cumplir con la misbot. Y entonces fue un gran momento para compartirle a nuestros queridos hermanos del nivel 2 que por favor no podíamos estar en ese lugar, toda vez que la palabra, la Torá, la Kadosh Torá, nos prohíbe visitar ese tipo de lugar. Y por supuesto fue una gran manera de tomar una enseñanza en ese proceso de transición. Entonces, de esta misma manera los misbot, repito, perdón, tengo los misbot en mi boca, los tzitzits y los misbot son los que nos advierten si podemos llegar a cierto lugar, si podemos entrar a ciertos sitios, etc. Es una manera como un filtro que tenemos para avanzar. Dice entonces este texto, para que os acordéis y hagáis todos, por favor, todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Adonai. Yo, Elohim, vuestro Adonai, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Adonai, vuestro Elohim. Kadoshim, somos hombres con una imagen y una semejanza de Kadushá. Así es que las vestimentas no son simplemente el vestirnos, el cubrirnos. Las vestimentas también tienen una importancia, es decir, ellas imparten, reflejan un sentido de dignidad, tal como aprendemos y lo vimos en la historia de Noach. El tzitzit impregna a nuestra vestimenta, impregnada a nuestra vestimenta. Los tzitzit son una manera, un propósito elevado de mostrar y de saber que estamos pasando por ese nivel. Ahora, veamos ligeramente la misbot que contiene todas estas informaciones, todos estos aspectos. En todas las áreas de la vida del pueblo de Israel, los misbot son los medios a través de los cuales podemos lograr una identidad con Adonai. Cada misbot nos lleva a una identidad en Adonai. Es decir, que cada misbot nos permite desarrollar, y si puedo utilizar esta palabra, refinar nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestra manera de ver, de hablar, de escuchar, y refuerza permanentemente nuestra creencia en el poder de la palabra y nos infunde un propósito, estableciéndonos una identidad de tal manera que no incurramos ante las debilidades que el mundo nos ofrece abiertamente 24 horas del día. Esto nos lleva entonces a ser fieles cumplidores de los misbot, de esos 613 misbot. Por ejemplo, hay un misbot que no son solamente para los kohanim. Hay misbot que son exclusivamente para quienes no son propiamente un kohanim. Misbot que solo tienen aplicación cuando tenemos el templo. Por ejemplo, para poder lograr la perfección espiritual, Adonai nos dio una misbat que representa a todas las demás misbot, que combinadas entre sí forman parte de este contenido de los tzitzit. Por eso es tan importante hacer el estudio de los 613 misbot, para que conociendo los 613 sabremos cuáles de ellos aún todavía hoy no podemos cumplir en la medida que no tenemos templo, sin que olvidemos también, por supuesto, que nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. Ahora, no todas las personas tienen el mérito, repito, de cumplir los 613 misbot y de esta manera santificar estas 613 ordenanzas que están establecidas en la palabra. Por eso, Adonai nos dio una misbot a través de las cuales podemos recordar a diario todos sus mandamientos y aceptar cumplirlos. Adonai acepta las buenas intenciones como si de hecho hubiésemos cumplido con la misbot. Al cumplir con las misbot, entonces estamos entendiendo una comunión directa para con el Padre. Él considera que si hubiésemos cumplido con todas ellas cada día, estaríamos en un mejor nivel. Por lo tanto, debemos hacer el esfuerzo de cumplir y de vestir los tzitzit de la mejor manera posible, haciendo énfasis que al vestirlos y al portarlos, al tenerlos conmigo, entonces no puedo ser parte de este mundo conflictivo, de este mundo pecaminoso, sino que mi carácter, repito, mi identidad me llevarán siempre a mantener una actitud
de santidad delante de mi Padre Celestial. Entonces, estos tzitzis, cuando los veas, dice la palabra, esto puede componerse de una persona que quiere recordar algo y amarra un hilo alrededor de su dedo como un recordatorio para no olvidarlo. Esto me recuerda, estoy tomando un texto de un seder judaico precisamente respecto del tema de tzitzits, porque tienen gran enseñanza. Esto me recuerda, hermanos, cuando en algún tiempo, no sé si ustedes lo han vivido, probablemente sí, las personas cuando necesitan recordar algo, particularmente hacen, no sé, repentinamente hacen algo, como por decir algo, si el lapicero lo carga normalmente en la camisa, de pronto el lapicero lo coloca en el vestir, para que, ve, ¿por qué tengo este lapicero acá? Ah, porque recuerdo que tengo que hacer tal cosa. Estoy dando un ejemplo. Otro ejemplo muy típico es la argolla, que usualmente, bueno, yo la utilizo en mi mano izquierda por años y años y años, 30 años, pero para no olvidar algo, un día dije, voy a pasarla a la otra mano. Y en la otra mano me es un poco más difícil, no acomoda igual. La mano derecha es un poco más gruesa. Entonces, al no poderla colocar completamente, esto me recuerda, claro, ya sé por qué la cambié, porque me recuerda que hay algo extremadamente importante que debo hacer. Entonces, esa misma característica explican los Hakam, los rabinos, los sabios, es lo que nos indican los tzitzits. Vistiendo los tzitzits, entonces siempre recordaremos de manera particular que estamos atentos a cumplir debidamente con la ordenanza. Entonces, cuando todos los hombres estamos sometidos a este proceso de obediencia, lograremos que los hombres recorran un recorrido de vida, por supuesto, mucho más fiable de vida en santidad. Ahora, el tzitzit sirve como un recordatorio constante, ya lo estamos mencionando. El verso 39 lo leímos y así lo menciona, a fin de que recuerdes y cumplas todos los mandamientos. Vamos a avanzar un poco en la lectura y vamos desarrollando partes de los textos que este manual trae tan extraordinariamente importante. La misbah de los tzitzit no solo evita que transgredamos la ordenanza, sino que los tzitzit tienen el poder de darnos madurez, de tal manera que confiemos completamente en nuestro sentido espiritual y no en los aspectos seductores del mundo que nos quiere llamar su atención frente a nuestras debilidades. Perdón. En esta segunda situación hemos tratado de enfocar el tema de los tzitzit y estamos observando cuán importantes y cuáles son las leyes que ellos traen. ¿Por qué usamos entonces los tzitzit? Los usamos para cumplir con las ordenanzas y con los misbot. Ahora, vamos a ver lo interesante. Cuando mencionamos la palabra tzitzit, su valor numérico es 600. Voy a tratar de explicarlo de una manera muy práctica para que usted lo considere. El valor numérico de la palabra tzitzit es 600. Es decir, está conformado por la letra Yod. Por favor, vaya al ejercicio. Haga un ejercicio conmigo. Tome, por favor, papel y lápiz. Vamos a hacer el ejercicio. Yo lo voy a dictar y usted lo va a hacer en casa a este momento. Si alguno tiene su teclado en hebreo y me lo puede enviar, sé que algunos lo tienen, por favor, hágalo. Envíenme en hebreo el ejercicio que estamos desarrollando ahora. Observen. Vamos a colocar la letra Yod, que tiene un valor de 10. Vamos a colocar la letra Sadik, que tiene un valor de 90. Nuevamente la letra Yod con el valor de 10 y nuevamente la letra Sadik con valor de 90. Y finalmente la letra Tap, que vale 400. Si hacemos el ejercicio en esta suma de una pequeña gematría, y esta gematría no tiene nada que ver, mis amados hermanos, con contextos ni temas de orden cabalístico. Es interesante que los tzitzit, como todas las palabras del hebreo, tienen un valor numérico asignado que nos representa una profundidad de tema apasionante que podemos de hecho tratar. Lo voy a repetir. Yod, Sadik, Tap. Ese valor lo sumamos de la siguiente manera. 400 más 90, 490 más 10 nos da 500, más 90, 590 más 10 nos da 600. Es decir, que la palabra tzitzit tiene un valor de 600.
pero además recordemos que los tzitzit traen consigo 8 cuerditas, 8 flecos, que es su nombre original. Estos 8 flecos que nos hablan del Sheminí, del pacto, del Brit Milá, del nuevo comienzo. Entonces sumamos a 600, le sumamos estas 8 cuerditas, tenemos un valor de 608. Y finalmente, los tzitzit traen los 5 nudos que representan los 5 libros de la Torah. 1, 2, 3, 4 y 5, que nos representan los 5 libros de la Torah. Ahora tenemos 600 más 8 más 500 y nos da un valor de 613. Es decir, retomemos la historia. Al tomar los tzitzit, esta prenda de vestir ordenada por Adonai, en una prenda rectangular, cada esquina debe tener junto los tzitzit. Nos daremos cuenta, repito, que la palabra tzitzit tiene un valor de 600, que los 8 flecos que representan el Sheminí, el pacto, nos recuerda el Brit Milá, la circuncisión, y a su vez los 5 nudos que nos representan la Kadosh Torah, 1, 2, 3, 4, 5, nos indica los 5 libros de la Torah. Entonces aquí tenemos en esta prenda de vestir llamada tzitzit, ya tenemos un código de identidad. Un código de identidad que establece los 613 misbot. Qué interesante, mis amados hermanos. Por eso, al verlos, al portarlos, al llevarlos conmigo, yo sé en mi identidad por el Ruach HaKodesh que debo tener un cumplimiento kadosh para mi comunidad, en el lugar donde me encuentro, en mis lugares de trabajo, de escuela. Y esta identidad de kadosh me permite tener siempre esa responsabilidad delante de mi Padre eterno. Bien, mis amados hermanos, vamos a una pausa y ya continuamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Muy importante entonces recordar nuevamente que los tzitzit usan los 4 hilos, uno de ellos es más largo, para enroscarlo alrededor de los otros. Uno de los 4 extremos para asegurar cada hilo al final que tenga una punta en cada lado. Inserta los hilos en el agujero, asegurándote de decir siempre en una frase maravillosa que tenemos que repetir, Leshen mitzat misbat tzitzit. Y hacemos los nudos dobles. Esto es un texto que está indicando la forma como debes hacer los tzitzit. Realmente para quienes tienen esta habilidad artesanal, bueno, yo no la tengo, bueno, tampoco he tratado de hacerlo, probablemente pueda hacerlo. Creo que las personas estos por ejemplo que tengo aquí en mano, los preparó una persona amiga, una hermana, y los preparó excelentemente bien y nos regaló a varios hermanos de la congregación y era un trabajo que hacía en, 15 minuticos, preparaba los tzitzit. Qué bonito, hermanos, es decir, maravilloso que lo podamos hacer. De hecho, el pueblo de Israel tenía que hacerlo así. Cada uno de ellos preparaba sus tzitzit y hoy pues tenemos la oportunidad de adquirirlos, ordenarlos en diferentes materiales, etcétera. Pero ante todo, mis amados hermanos, y quiero que quede esto en el corazón de todos y cada uno de ustedes, varones, en este mensaje de semana número 5, debemos portar los tzitzit. Debemos portar los tzitzit. Ahora, hay algunos métodos modernos, si puedo utilizar la palabra métodos, en el vestir, que por ejemplo se hacen camisas o camisetas internas que usamos debajo de la camisa principal y esa parte interior lleva consigo los tzitzit, ya los trae incorporados y los vestimos internamente. Realmente la pregunta sería, ¿los tzitzit son para que las personas los vean o los tzitzit son para que yo, quien los porte, sabe que los tengo puestos? Entonces, en ese sentido hay 2 opiniones y las 2 voy a ser muy respetuoso de ellas y considero que cada quien debe tomar su responsabilidad. Por ejemplo, la palabra dice que os servirán para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos. Lo que significa
que durante la noche el pueblo de Israel no podía verlos. Por lo tanto, durante la noche no está la obligación de portarlos, de tenerlos consigo. Bueno, tenerlos consigo probablemente sí. Usarlos en el lugar no es una obligatoriedad, porque durante la noche no los vamos a poder ver. Sin embargo, pues hoy todo esto ha cambiado. Hoy tenemos el fluido eléctrico y demás. Número 1. Número 2. Os servirá para que cuando los veas, os acordéis. Es decir, quien los tiene que ver soy yo. Quien tiene que saber que los estoy usando soy yo, la persona. No los utilizo para que otras personas los vean. Es muy importante esto. Hay algunas personas que, repito, los utilizan extensos, muy extensos. Estuve revisando hoy algunas formas en los ceder y hay algunas medidas que sí están consideradas, pero son todos órdenes rabínicas que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo. La Torá puntualmente no nos dice qué tan extensos podían ser, visibles. Pero repito, hoy por hoy, una gran mayoría de hombres utilizan los tzitzis de manera interna. Y repito, está válida la apreciación. ¿Por qué? Porque el propósito no es que otros los vean, o sea, que otros los vean y cumplan el mandamiento y yo no. No, el propósito es que yo los vea, yo los use y yo sé que estoy dándole cumplimiento a esa ordenanza. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito en el tema, mis amados hermanos, y nos vamos a referir al concepto también importante de lo que es el tema del talí. Con respecto al tema del talí, quisiera recordar brevemente una historia de mi vida personal que tiene que ver con el talí. Hace muchos años, varios años de nuestra vida, recién casados, mi esposa María del Pilar y yo, nos visitó una persona en nuestra casa, en Colombia. Esa persona venía de otro país, le recogí en el aeropuerto, vino a nuestra casa, era un viernes sobre la tarde y finalmente a eso de las 5 de la tarde que estuvimos en casa, compartimos un tiempo y en algún momento esta persona nos pidió que quería estar en privacidad y le dijimos, bueno, no hay problema, puede estar aquí en la sala o si desea subir a su habitación. Me dijo, no, necesito una privacidad, pero es algo en lo que ustedes forman parte de la privacidad, me gustaría que estuvieran conmigo. No entendíamos absolutamente nada lo que este amigo nos decía, una persona conocida que nos habían pedido que lo recibiéramos en casa. Lo interesante es que este hombre abre su portafolios y en el interior de su portafolios había un libro escrito en unas letras que, pues por lo poco que pude ver en el libro, pensé eran seguramente letras chinas del idioma chino, porque definitivamente inglés no era, alemán no era, francés tampoco. Esas figuras y esas formas nunca jamás las había visto. Eventualmente pude pensar que eran algo de letras chinas. Posteriormente, al abrir el portafolios, tomó este libro, abrió ese libro, inmediatamente tomó en sus manos una tela, digo una tela porque todavía no conozco cuál es su nombre, tomó una tela que al igual esa tela traía consigo algunas letras en un idioma bastante chino, ven ustedes. Y me pareció interesante porque hizo una oración en un idioma que tampoco conocía, que nunca jamás había escuchado, y finalmente al hacer la oración, lo que esta persona hizo fue colocarse ese manto, esa tela sobre su cabeza, cerrar sus ojos y empezó un proceso de oración, repito, en un idioma que no conocíamos, pero a mí en lo personal ese momento me impresionó, me causó un impacto profundo en mi corazón. Tengo en este mismo momento la imagen de lo que estaba sucediendo en aquel lugar, mientras este hombre adoraba en un idioma, repito, que no conocía, pero que me parecía algo tan maravilloso, y esta escena empezó a quedar grabada en mi corazón. Así es que en un momento, ya un poco más adelante, esta persona tomó pan y vino y nos compartió lo que para nosotros era la mesa del Señor, que obviamente en Torah sabemos que no es la mesa del Señor. Estaba compartiendo Havdalah, el tiempo de Shabbat, y nos dio una pequeña enseñanza y finalmente nos dijo Shabbat Shalom.
y no entendimos absolutamente nada. Esto hace prácticamente 30 años. 30 años en los que esa imagen y ese momento quedó grabado en mi corazón. Así es que empecé a hacerle preguntas de qué se trataba y él me dijo que era su Biblia, su Tanakh, el Tanakh hebreo, que era un talí que estaba leyendo en hebreo y celebrando el tiempo de Shabbat. Esto pasó un día viernes al atardecer. Él estuvo con nosotros el fin de semana. Bueno, el lunes teníamos unas reuniones de trabajo, pero el lunes en la noche lo despedí y me abrazó con mucho amor y me dijo, recuerda siempre que la Torá es, que Yeshua es la Torá viviente. Esas palabras para mí fueron otro idioma, porque no entendía absolutamente nada de lo que él me mencionaba. A la siguiente semana me reuní con mi pastor en aquel entonces, dando mis primeros pasos en la vida del segundo nivel. Y le hice preguntas como, ¿qué es un talí? ¿Qué es un Tanakh? ¿Qué es un Shabbat? Y las respuestas que escuché seguramente son las respuestas que en su mayoría todos ustedes han escuchado. Eso es un asunto de los judíos. Nada tiene que ver con nosotros, los cristianos en aquel tiempo. El Shabbat fue abolido, la Torá fue abolida y esas cosas de judíos ya nada tienen que ver con nosotros. Esa fue la explicación teológica profunda que un amado pastor me dio en aquel momento. Sin embargo, con el paso de los años, yo continuaba preguntando aquí y allá respecto a estas palabras. Yeshua es la Torá viviente, pero nadie me daba una explicación. En el nivel 2 y en la teología es imposible que alguien me pueda explicar esta palabra. Yeshua HaMashiach es la Torá viviente. Shabbat, guardar el día de reposo, eso fue abolido, ya eso no existe más. Jesús resucitó el domingo y es lo que la palabra nos enseña, según la traducción en las versiones que tenemos. Así es que pasaron los años y esos años fueron justamente los años en los que avanzamos en la preparación teológica, es decir, en el contexto griego, en el que se fundamentó en nuestros corazones culturalmente, históricamente, hasta nuestros días, tantas gentes con ese llamado antisemitismo, que realmente ya he explicado en otras oportunidades lo que es el antisemitismo. Realmente la palabra es incorrecta, no es antisemitismo. La palabra correcta es judeofobia, es el odio al pueblo judío. Y ese pueblo judío odiado por nazis, odiado por españoles, odiado por las naciones, sembró a lo largo de nuestra historia en la comunidad latinoamericana ese mismo odio que hoy muchos y cientos de personas tienen a lo largo del mundo. Pero cuando hemos tenido la gloriosa participación de Adonai al escogernos, al guardarnos y al llamarnos de la oscuridad a la luz, de la teología a la Torá. Wow, esto es interesante. Del concepto teológico al concepto toraico, del estudio teológico a escudriñar las escrituras. Entonces, ahora entendemos que nada de lo que fuimos enseñados en el concepto teológico era lo correcto. Bueno, nada, por lo menos una gran mayoría. Por favor, tampoco podemos indilgar una responsabilidad al nivel 2. La teología tiene aspectos importantísimos y fundamentales, pero en algunos principios básicos, con lo que tiene que ver puntualmente con Torá, allí el camino toma otra dirección. De tal manera que hoy, pasados los años, soñé en mi corazón el tener la oportunidad de recibir un talí. No quería comprarlo, no quería ordenarlo a la tienda, que llegase por internet. No sabía si era un talí que pudiese ser un talí de color azul. No sabía si debía ser un talí de coloración negro. No sabía cuál era la importancia de un talí de color blanco. No sabía qué representaba nada de esto. No sabía si era un talí pequeño o un talí gadol, un talí grande. No tenía idea que era un talí katán. Por favor, todo esto lo tenemos que aprender.
Hasta que pasados muchos años, hermanos, estoy hablando, hace aproximadamente 19, casi creo que 20 años, en este país, en una reunión de matrimonios que compartíamos con mi esposa, un evento, un seminario para matrimonios, una pareja repentinamente vino a nuestra habitación a las horas de la noche, tocó a la puerta y nos compartieron que no podían continuar en el evento porque se había presentado una emergencia en su casa, debían retirarse, pero que tenían un presente para nosotros. Y ese presente venía en una bolsa, de hecho tengo una bolsa idéntica aquí, una bolsa justo, y al abrir esa bolsa, del interior de esa bolsa, apareció lo que fue en aquel tiempo mi primer talí. ¡Qué momento! Dice un amigo. ¡Qué momento tan maravilloso cuando al abrir esa bolsa lo que encuentro es un talí! Recuerdo tan extraordinario. ¡Qué momento tan glorioso, Padre Eterno! Cuando por primera vez en mis manos tengo el privilegio, la bendición de tener conmigo un talí. Un talí que al igual en el momento en que lo recibí no sabía cuál era el derecho. Al abrirlo y extenderlo encontré que trae unas letras que por supuesto están en un idioma que no tengo la menor idea de qué se trata y que asumo que ese debe ser su parte frontal como el derecho, si puedo decirlo, lo que hoy conocemos como el cuello del talí. Este es el cuello del talí. Y en este cuello del talí lo que viene es justamente la oración que debemos realizar al momento de vestir el talí. Y tiene un orden, un ordenamiento especial de cómo debemos usarlo y cómo debemos vestirlo. Y ya sobre eso iré explicando poco a poco. Probablemente es importante incluso cómo vestir el talí también es importante. No se trata simplemente de colgarlo como probablemente nos colgamos una bufanda, por ejemplo, sino que debemos darle el orden especial. Y ese orden tiene que ver con la oración, tiene que ver con el protocolo de usar debidamente, especialmente cuando se trata de un talí gadol. Hay una manera especial de vestirlo, de colocarlo para orar y cómo se puede traer hacia nuestros hombros y ponerlo en una posición de tal manera que coincidan sus puntas y demás. Así es que ese talí gadol que estoy mencionando, el talí grande, es utilizado, y es interesante esto, creo que lo mencioné ligeramente ayer, es utilizado en momentos muy especiales, por ejemplo, una boda, en la oración chacarí en la mañana, en los momentos de la sinagoga, en el tiempo de oración en la sinagoga, y especialmente en ocasiones, repito, en ocasiones muy especiales. Ahora, siempre es importante tener talís en varios momentos. Particularmente yo tengo mi talí de oración de casa, que es justamente que solamente lo utilizo para el tiempo de Shabbat en casa. Tengo otro como que lo utilizo cuando hago algunas de las enseñanzas aquí a través de los programas de Radio Génesis. Tengo uno un poco más grande que lo utilizo en la congregación, etc. Es bien importante. Los colores también son muy importantes. El color negro normalmente es un color askenazí. El color azul puede ser un askenazí o puede ser un color también sefardí. Y hay un color blanco que determina puntualmente y se utiliza el talí blanco, especialmente cuando llegamos al día de Yom Kippur. Ese talí que gracias al Eterno tengo, mi talí blanco, completamente blanco, se utiliza para esa celebración, especialmente para la celebración de Yom Kippur. Ahora, es interesante que los hermanos askenazí o el pueblo askenazí utilizan el talí solamente después de que cumplen el tiempo del misbot, del tiempo del misbat para los jóvenes. Y es importante que solamente se reserva el uso del talí para los hombres casados. Sin embargo, nos damos cuenta que el talí gadol, que se reserva solamente en la comunidad askenazí para los hombres casados, de acuerdo con la costumbre, pueden cubrirse con el talí gadol solo en ocasiones especiales, como cuando están llamados, por ejemplo, a leer la Torá o entonar el sonido del shofar. Ahora, los judíos, muchos de los judíos, tienen también la costumbre de usar el talí gadol después de los 13 años, cuando se lleva a cabo el tiempo del bar bizbá. Muy importante que lo tengan presente, por favor. En los tipos de talí vamos a ver varios tipos de talí. Por ejemplo, el talí katán.
El talí katán es un poco más pequeño y se usa dentro. Es como una camiseta, si puedo decirlo, como una camiseta interior que se utiliza y que trae consigo las 4 puntas, los tzitzits. Este talí katán es por supuesto más pequeño y viene para ser parte del vestido diario de la persona. El talí katán o talí pequeño es una vestimenta interior con flecos que se visten los varones entre los judíos de diferentes denominaciones. Es una prenda similar a un poncho, con un agujero para la cabeza y con flecos especiales torcidos y anudados, conocidos como tzitzit o los tzitziyot, los tzitzit unidos en sus 4 esquinas. Aquí esta porción que estoy tomando de este texto en las definiciones básicas nos narra algo muy interesante, hermanos. Los hermanos de México, los hermanos de Colombia y estoy seguro que los hermanos de otros países seguramente identificarán al ver un talí, inmediatamente identificarán alguna prenda típica de nuestros países, típica culturalmente, típica en el sentido de nuestra cultura, de nuestro folclore. Evidentemente, en la región de Antioquia, por ejemplo, en Colombia, se utiliza el poncho. El poncho trae las dimensiones, los colores, las características, las orlas o los flecos, tal cual un talí. ¿Esto qué concluye? Que evidentemente ese traje típico folclórico en la región de Antioquia, Colombia, es evidentemente una réplica, una copia del talí. No lo llamamos talí, no lo usamos como el talí, pero es sin lugar a dudas el talí. Obviamente en otros países o en otras regiones de Colombia existen otro tipo de prendas que tienen la misma característica que el poncho, una ruana, etc. Se me escapa en este momento el nombre que se utiliza en México. Los hermanos de México que viajan en sus periodos de vacaciones aquí en Israel Casa Integral, cuando ellos viajan y son tan especiales y tan honrosos para con los pastores, ellos nos traen algún presente, el souvenir del viaje a México. Van a su casa, a su familia, a su entorno, disfrutan de estar allí en sus tiempos de vacaciones. Y he tenido el privilegio, gracias, amados hermanos de Israel Casa Integral, tanto el pastor como la pastora, hemos tenido el privilegio de que nos han traído algunas de estas prendas típicas. Para mañana espero traerla y presentársela. Algunas de las prendas típicas de México, que son como el poncho mexicano, que también representan el talí maravilloso de Números capítulo 15, que está anunciando los tzitzits. Esa misma prenda típica también la tenemos en nuestros países y repito, los hermanos han tenido a bien bendecirme, trayéndome esas prendas típicas que las aprecio con mi corazón porque no solamente nos muestran un folclore, una cultura, sino que además nos muestran nuestra identidad como casa de Israel. Por eso, mis amados hermanos, siempre les he pedido, investiguen ustedes en sus países el nombre, el origen de los nombres de cada ciudad, si es el caso de México, Monterrey, Guanajuato, Chihuahua, todos los lugares de aquí, Guerrero y todo lo demás. Si ustedes investigan, todos los nombres de estas poblaciones son nombres de origen judío, de Israel. Las costumbres, las culturas, los alimentos, la gastronomía, toda la gastronomía viene de nuestra cultura y de nuestra identidad. Es decir, que allí estamos encontrando ese ADN que nos permite identificar. Ahora, es importante, mis amados hermanos, que mencionemos que la mayoría de los judíos ortodoxos, por ejemplo, usan los talit en color negro y normalmente, en color negro, en franjas negras mejor, haciendo alusión al pueblo askenazí. Pero también es interesante y estoy tratando de retomar una historia que leí en algún momento, la voy a parafrasear básicamente. ¿Por qué el pueblo judío que conocemos hoy siempre viste de negro, sombrero negro, traje negro, camisa blanca? No es simplemente porque ellos, la Biblia aquí lo indique o la Torá lo indique, de ninguna manera la Torá no indica absolutamente esto.
realmente el origen, y lastimosamente no he logrado encontrar el artículo específico que leí en algún momento, y lastimosamente si lo guardé probablemente ya no lo tengo disponible, no recuerdo dónde, pero si usted lo encuentra en sus búsquedas en internet y recuerda, hagan la pregunta, ¿por qué el pueblo judío viste de negro? Pues básicamente tiene un sentido. Ellos lo hacen en memoria de la destrucción del templo, en reverencia a la destrucción del templo. Pero también hoy por hoy podríamos pensar que el vestir de negro, blanco, camisa blanca y traje negro también tiene que ver, entre otras cosas, con una manera de identidad, una cultura, un uniforme, si lo puedo decir de esa manera. El usar los pilló, que son el cabello que se extiende, tiene una normatividad, una misbot, en la cual se dice que no se debe cortar sobre la sien, no se debe cortar el cabello que está sobre la sien. Hoy nosotros en Casa de Israel nos rapamos completamente, rapados completamente sobre la sien. Y saben, estamos incurriendo en una violación a una misbot que dice que no debemos hacerlo. Sin embargo, ya ustedes hoy verán a muchos hermanos rabinos, jóvenes, de hecho muy jóvenes, muy maestros de la palabra, y la verdad he tenido la oportunidad de ver y escuchar a algunos de ellos, especialmente en el área de México. Estoy impresionado. Ese pueblo judío mexicano son de cultura judía, nacidos de familias judías, 100% judíos, pero nacieron en México y viven con amor la patria de México y hablan con el acento mexicano y viven sus sinagogas y viven la Torá, etcétera, etcétera, como judíos, obviamente. Y si ustedes observan ya en ese nivel del siglo XXI, en ellos, en la gran mayoría, creo que el 99% de ellos, bueno, tal vez no voy a exagerar en el 99%, digamos que el 90% de ellos en México y en otros países no utilizan los pilló, no visten propiamente de blanco y negro, todo lo contrario, visten trajes en todos los colores, de por sí muy elegantes, muy elegantes, muy elegantes, muy bien, admirable, admiro esto, y han formado otra cultura. Así es que los materiales en los cuales se construyen los talí o se elaboran los talí son principalmente la lana, es la más común, dura más y se adhiere mejor, se viste mejor. Otro material que también se utiliza para la elaboración de los talit es el rayón, que se parece a la seda, y la seda es muy bonita, muy limpia, muy pura y también además muy costosa. Y hay mezclas de lana y poliéster. Otros talí sintéticos se hacen en un acrificio llamado acrilón, que es una tela muy liviana. Ahora, el uso del talí. El talí puede ser largo y amplio para que la persona se envuelva en él o se cubra la cabeza si desea apartarse totalmente del mundo mientras está en esa intimidad de oración con Adonai. También puede ser simplemente un chal de oración corto y angosto. Hay algo interesante aquí en los Estados Unidos. Cuando hace poco tiempo estuvimos en la ciudad de New York, visitamos una sinagoga, tal vez creo que es una de las sinagogas más importantes de New York, justo frente al Central Park. Estuvimos allí y pedimos permiso para entrar. Evidentemente nos dejaron accesar al interior de la sinagoga, pero es impresionante la custodia de seguridad de una sinagoga. Impresionante. Chequeo al entrar, documentos, registros con todo tipo de mecanismos electrónicos para establecer si portamos algún tipo de arma, etcétera. Bueno, un sinnúmero de controles para accesar a la sinagoga. Pasamos a la sinagoga acompañados obviamente por una persona que nos dirigió hasta allí. Cuando estuvimos en la sinagoga, esta persona nos demarcó específicamente el lugar que podíamos ocupar y hasta dónde debíamos o no podíamos desplazarnos. Podíamos pasar la línea. Estábamos allí observando ese grande lugar, ese lugar inmenso, esa sinagoga gigante, muy, muy hermosa como templo, como construcción, el respeto, la honra para la celebración de Shabbat. Y nos causó curiosidad que a los pocos días ya de regreso a casa,
empecé a recibir inmediatamente, como tomaron toda nuestra información, empecé a recibir en nuestros correos los videos de la sinagoga de New York, el templo de New York. Y empecé a notar cómo en las transmisiones que ellos hacen, bueno, tienen una solemnidad y un protocolo extremadamente ritual. Un protocolo, pues sí, muy bien definido, muy pulcro, con una identidad absolutamente ortodoxa, pero muy radical. Pero me llamó poderosamente la atención que el servicio o el Shabbat está dirigido por el rabino y por su esposa. Y su esposa utiliza kippah, y su esposa utiliza tzitzit, y su esposa utiliza talí. Y me impresionó. Digo, me impresionó, ¿por qué? Porque hay unas ciertas diferencias de opinión entre que si la mujer usa talí o no usa talí, que si la mujer puede usar kippah o no puede usar kippah. Pues bueno, mis amados, lo estoy diciendo por testimonio de lo que vi de la sinagoga de New York, donde la esposa del rabí utiliza todos los elementos, las prendas de vestir que estamos mencionando. Utiliza tzitzit, utiliza talí y utiliza kippah. ¡Wow! Entonces a veces pienso, mis amados hermanos, que nosotros en este proceso de transición como casa de Israel, a veces nos apropiamos tanto de la palabra y queremos manejar nuestro manual, crear nuestro propio seder, hacer nuestro propio modelo, y entonces empezamos a decir que no, que las mujeres no pueden usar talí, mucho menos una kippah, menos unos misbot, porque todo es un asunto para hombres. Pero un momento, mis amados hermanos, si bien es cierto que el texto viene hablado en un sencillo masculino, ese masculino se está refiriendo al todo, al hombre, a la mujer. Aquí no dice los hombres. Aquí habla del hombre en el sentido figurativo, entendiendo al hombre como la familia, como la mujer, como los hijos, como los niños, las niñas. Es decir, se habla de un masculino en sentido totalmente genérico. Si las misbot de usar un talí o un tzitzit son para guardar los 613 mandamientos o los misbot, los 613 misbot, entonces esto no significa que sea única y exclusivamente para los varones. Es decir, que los varones deben cumplir los misbot y las mujeres no. Por favor, hermanos. Ahora, yo aplicaba esta lógica natural, espiritual de casa de Israel, casa integral. ¿Quiénes son quienes verdaderamente tienen oración en nuestras quejilá? Las mujeres. Israel Casa Integral cuenta con un equipo maravilloso de mujeres, a través de Mujeres con Simiente de Unción, a través de la red élite internacional de oración. ¿Y quienes oran allí? En esa red élite internacional están las mujeres, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 11 de la noche, 12 de la noche, todas las 24 horas del día, las mujeres están en su tiempo de oración. Yeshua sabía esto, se presentó a una mujer, se rodeó de mujeres que apoyaban su ministerio, la mujer. Entonces, si hay alguien que realmente debe cubrirse y entrar a la intimidad de la oración con Adonai, mis amados hermanos, será la mujer. Así es que, amadas hermanas mujeres, siéntanse en libertad en su corazón por el Ruach HaKodesh de usar su talí con bendición, porque realmente ustedes son el reflejo de la oración, y el propósito del talí es cubrirnos para entrar en esa intimidad de oración con Adonai. No quiero, por favor, con esto decir que los hombres no, también tengo hombres maravillosos de oración, también tenemos hombres que oramos, también hay hombres de oración, por supuesto que sí, pero las mujeres, sin lugar a dudas, nos llevan una gran ventaja. Así es que, mis amados hermanos, vamos bien en nuestra jornada de semana estudiando Torah, al instante, estudiando los tzitzit y estudiando los talí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo. Por favor, déjenme sus comentarios, déjenme sus opiniones, déjenme saber sus inquietudes para que podamos ir avanzando en el tema, en el programa. Hay mucho tema que tratar y me gustaría conocer de ustedes preguntas, inquietudes,
para que podamos irlas absorbiendo, porque este es un tema práctico. Este es un tema en el que si usamos talí, si no usamos talí, si el manto, si la oración, si el color, si negro, si azul, si blanco, todo tiene una explicación. Si un cadol, si un catán, por favor. Déjenme saber, mis amados hermanos, sus inquietudes para ir, repito, dando respuestas al respecto. Su amado, este es el tiempo de Torá al instante, su hermano, Pastor Roberto Alfaro. Les saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de mañana continuaremos con este apasionante tema. Escudriñen, por favor, ustedes y trabajen sobre este tema que estamos desarrollando, porque mucho realmente tenemos que aprender. Hasta el día de mañana, mis amados. Shalom, shalom. Para todos, un gran día. Hemos presentado Torá al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.